Había una versión de ti que todos conocían, la que siempre decía que sí, la que estaba disponible, la que no hacía ruido, no ponía límites, no pedía demasiado, la que aparecía cuando la necesitaban y desaparecía cuando no era conveniente. Y esa versión de ti era querida, era aceptada, encajaba perfectamente en el espacio que le habían asignado, hasta que un día algo cambió. Tal vez fue gradual, tal vez fue un momento específico, tal vez fue una conversación que te dejó un sabor raro, o una decisión que tomaste diferente a como siempre la habías tomado, o simplemente una mañana en que te miraste al espejo y supiste, sin poder, explicarlo del todo, que algo dentro de ti ya no podía seguir igual, y empezaste a elegirte, no de forma dramática, no con declaraciones ni con rupturas, sino en cosas pequeñas. Dijiste que no cuando antes habrías dicho que sí. Pusiste una distancia donde antes ponías disponibilidad total. Expresaste lo que pensabas cuando antes te lo habrías callado. Priorizaste lo que necesitabas cuando antes habrías priorizado lo que los demás esperaban. Y entonces pasó algo que nadie te había advertido. Algunas personas se incomodaron. No todas, pero algunas. Y precisamente las que menos esperabas. Alguien que creías que te quería de verdad de repente se distanció. Alguien con quien llevabas años dejó de llamar con la misma frecuencia. Alguien que siempre había estado ahí empezó a hacer comentarios que dolían, a poner resistencia donde antes había apoyo, a mirarte de una forma diferente. Y tú, en lugar de celebrar el cambio que estabas haciendo, empezaste a preguntarte si no estarías equivocado. Si no estarías siendo egoísta, si no habrías cometido un error al empezar a priorizarte. Quédate. Porque lo que voy a contarte hoy puede cambiar completamente la forma en que interpretas lo que está pasando en tu vida. En este video vamos a hablar de algo que es profundamente incómodo y que sin embargo es absolutamente necesario entender. La razón por la que elegirte a ti mismo genera resistencia en los demás. No vamos a hablar de esto de forma superficial. No vamos a quedarnos en frases motivacionales sobre límites y autocuidado. Vamos a bajar mucho más profundo. Vamos a entender el mecanismo psicológico real que está detrás de esa incomodidad que sientes en los demás cuando empiezas a cambiar. Y para hacer eso, vamos a apoyarnos en el pensamiento de un hombre que hace más de un siglo ya lo entendía con una claridad asombrosa. Se llamaba Alfred Adler, fue médico y psicólogo vienés, contemporáneo de Freud, aunque sus ideas terminaron siendo radicalmente distintas. Mientras Freud miraba el pasado y el inconsciente, Adler miraba algo completamente diferente. Miraba las relaciones, las dinámicas entre las personas, el poder que los vínculos tienen sobre nuestra identidad. Y sobre todo, miraba lo que pasa cuando alguien decide cambiar la forma en que se relaciona con los demás. Adler entendió algo que muy poca gente se atreve a decir en voz alta, que muchas de nuestras relaciones no están construidas sobre el amor genuino. Están construidas sobre patrones, sobre roles, sobre expectativas tácitas que nunca fueron negociadas pero que todos conocen y siguen. Y que cuando alguien rompe esos patrones, aunque lo haga para bien, el sistema relacional reacciona. Vamos a entender por qué. Cada relación que tienes con otra persona, ya sea de amistad, de pareja, familiar o de trabajo, funciona según un conjunto de reglas no escritas. Nadie las dictó, nadie firmó un contrato. Pero están ahí, operando de forma silenciosa y constante, organizando quién hace qué, quién da qué, quién pide qué, quién se adapta a quién. En algunas relaciones, tú eras el que siempre escuchaba y la otra persona era la que siempre hablaba. En otras, tú eras el que organizaba y la otra persona simplemente aparecía. En algunas más, tú eras el que cedía cuando había conflicto y la otra persona era la que marcaba el territorio. Ninguno de esos roles fue elegido conscientemente. Se fueron formando con el tiempo, por la suma de cientos de pequeñas interacciones. Y una vez establecidos, se convirtieron en la arquitectura invisible de la relación, en lo que mantiene todo en su sitio. Adler llamaba a estos patrones relacionales el acuerdo tácito del vínculo, y decía que la mayor parte de las personas no es consciente de que estos acuerdos existen hasta que alguien los viola. Y cuando digo viola, no me refiero a algo malo. Me refiero simplemente a que cambia, a que deja de cumplir el rol que le correspondía según el acuerdo no escrito. Cuando el que siempre escuchaba empieza a necesitar también ser escuchado, la relación se desestabiliza. Cuando el que siempre cedía empieza a sostener su posición, el otro no sabe cómo responder. Cuando el que siempre estaba disponible empieza a poner condiciones, el que estaba acostumbrado a esa disponibilidad siente que algo se ha roto. Y esa sensación de que algo se ha roto, se experimenta como incomodidad, como distancia, como frialdad, como que la persona ha cambiado de una forma que no está bien. Pero lo que en realidad ha pasado no es que algo se haya roto, es que algo ha cambiado. Y el sistema relacional, que estaba en equilibrio con las reglas anteriores, ahora tiene que encontrar un nuevo equilibrio, o no encontrarlo,
y separarse. Ninguna de esas dos opciones es necesariamente mala, pero las dos incomodan. Y es importante que entiendas por qué. Hay una pregunta que quiero que te hagas ahora mismo. Una pregunta que puede resultar incómoda, pero que es absolutamente necesaria. ¿En cuántas de tus relaciones importantes llevas un rol que no elegiste conscientemente? ¿En cuántas de ellas eres el fuerte, el responsable, el que nunca falla, el que resuelve, el que sostiene, no porque lo hayas decidido, sino porque en algún momento eso se instaló y nadie lo cuestionó? ¿Nunca? ¿En cuántas de ellas eres el flexible, el que cede, el que se adapta, no porque la flexibilidad sea tu naturaleza, sino porque aprendiste muy temprano que no adaptarte tenía un costo demasiado alto? ¿En cuántas de ellas eres el gracioso, el mediador, el peacemaker, el que suaviza los conflictos y hace que todo funcione sin fricciones? Aunque para eso tengas que suprimir constantemente lo que tú mismo sientes, Alfred Adler tenía mucho que decir sobre esto. Él creía que gran parte de lo que llamamos carácter o personalidad no es realmente nuestro. Es una estrategia que desarrollamos en la infancia para encontrar nuestro lugar en el grupo, para ser lo suficientemente valiosos para que nos incluyan, para satisfacer la necesidad más fundamental que tiene un ser humano, pertenecer. Y esa estrategia, cuando funciona, se vuelve invisible. Se convierte en lo que somos, entre comillas, en nuestra forma de ser, en nuestra identidad, hasta que un día algo en nosotros se cansa, o crece, o simplemente ya no puede seguir siendo eso que nunca eligió ser, y empieza el problema. Porque cuando esa estrategia empieza a cuestionarse, cuando empiezas a preguntar si el rol que llevas décadas cumpliendo es realmente tuyo, si los sacrificios que haces son realmente voluntarios, si la disponibilidad que ofreces nace realmente del amor o nace del miedo, la respuesta que encuentras puede ser perturbadora. Muchas veces descubres que no es completamente tuyo, que gran parte de lo que siempre creíste que era tu forma de ser es en realidad una respuesta condicionada. Una adaptación, una forma de sobrevivir en sistemas relacionales que nunca te pidieron que fueras tú mismo, sino que fueras útil. Y eso, descubrirlo, es uno de los momentos más liberadores y más dolorosos que un ser humano puede vivir al mismo tiempo. Liberador porque de repente ves con claridad algo que siempre estuvo ahí, pero que nunca habías podido nombrar. Doloroso porque implica que hay relaciones en tu vida que no están construidas sobre quién realmente eres, sino sobre quién les resultas conveniente. Adler hablaba mucho de lo que llamaba el complejo de inferioridad y de las estrategias que desarrollamos para compensarlo. Y una de las estrategias más comunes, una que es especialmente difícil de detectar porque se parece tanto a la virtud, es la de convertirse en lo que los demás necesitan para sentirse indispensable, para tener un lugar garantizado, para no tener que arriesgarse a ser rechazado si simplemente fuera uno mismo. ¿Lo reconoces? Es la persona que nunca dice que no porque en el fondo teme que si dice que no, la dejarán de querer. Es la persona que siempre está disponible porque su disponibilidad es lo que la hace valiosa a los ojos de los demás, y sin esa valoración no sabe muy bien qué queda. Es la persona que se adapta constantemente porque en algún momento de su historia aprendió que ser ella misma era demasiado arriesgado. Y Adler diría que esa estrategia, aunque comprensible, aunque nacida de una necesidad genuina de pertenencia, tiene un costo enorme. El de no llegar nunca a saber quién eres realmente cuando no estás, cumpliendo ningún rol para nadie. Entonces llega el momento en que empiezas a elegirte. Y quiero que entiendas algo sobre ese momento antes de seguir. Elegirte no es un acto de egoísmo, no es darte la espalda a los demás, no es decidir que solo importas tú. Elegirte es el acto de empezar a incluirte en la ecuación, porque durante mucho tiempo no estabas ahí, en la ecuación de tus relaciones, en los cálculos de qué hacer o no hacer, de qué decir o no decir, de cuánto dar y cuánto pedir. Tú no eras una variable. Eras la constante que se adaptaba a todas las demás variables. Elegirte es simplemente empezar a ser también una variable, a tener peso en la ecuación, a decir, yo también cuento, y eso que parece tan razonable, tan básico, tan elemental, genera en el entorno una reacción que muchas personas no esperan y que puede ser muy desorientadora. Genera resistencia. ¿Por qué? Porque cuando cambias tu peso en la ecuación tiene que reequilibrarse. Y el reequilibrio siempre incomoda a quien estaba cómodo con el equilibrio anterior. Piénsalo con un ejemplo muy concreto. Imagina que llevas años siendo el amigo o la amiga que siempre escucha. Siempre estás disponible para las crisis de los demás. A cualquier hora, con cualquier problema, estás ahí. Y eso se ha convertido en la naturaleza de la relación. Tú escuchas, ellos hablan. Un día empiezas a necesitar también ser escuchado. Empiezas a llamar cuando estás mal. Empiezas a pedir presencia. Empiezas a expresar lo que te pasa en lugar de preguntar cómo están los demás. ¿Qué sucede? En algunos casos, la relación se profundiza. El otro se da cuenta de que hasta ahora la dinámica era unidireccional, y eso le da vergüenza.
y a partir de ahí construyen algo más real y más equilibrado. Pero en otros casos, el otro no sabe cómo responder. No porque sea mala persona, no necesariamente, sino porque la relación, tal como la conocía, no incluía esa función. Él o ella estaba en la relación para ser escuchado, no para escuchar. Y cuando ese rol se invierte, se desorienta, se aleja, o se molesta, o hace un comentario que duele. Últimamente estás muy negativo, o se te nota raro, o no sé qué te pasa, pero ya no eres el mismo. Y tú, que estás en el proceso más vulnerable de tu vida, que estás aprendiendo a pedirte a ti mismo lo que siempre le pediste a los demás, recibes ese comentario como una señal de que estás haciendo algo mal. Pero no estás haciendo nada mal. Estás descubriendo cuáles de tus relaciones pueden sostenerse cuando eres una persona completa y cuáles solo podían sostenerse cuando eras medio persona. Y esa información, aunque duele, es exactamente la información que necesitabas. Alfred Adler tenía una idea que consideraba central en toda su psicología, el sentimiento de comunidad. Lo llamaba Gemeinschaftsgefühl. Y es importante entender qué quería decir con eso, porque es fácil malinterpretarlo. El sentimiento de comunidad no significa simplemente llevarse bien con los demás. No significa ser amable, sociable, popular. Significa algo mucho más profundo. La capacidad de sentirse genuinamente parte de algo más grande que uno mismo. La capacidad de conectar de verdad, de contribuir de verdad, de importar, y de que los demás importen también de verdad. Y Adler decía que el sentimiento de comunidad genuino solo es posible entre personas que se relacionan desde su yo real, no desde sus roles, no desde sus estrategias de compensación, no desde el miedo al rechazo, sino desde lo que genuinamente son. Lo que esto significa es profundamente importante. Las relaciones construidas sobre roles y sobre la supresión de uno mismo no son comunidad real. Son acuerdos de conveniencia emocional. Son contratos tácitos que dicen, yo te doy esto y tú me das aquello, y mientras ambos cumplamos, todo funciona. No hay nada necesariamente malo en eso. Es comprensible, es humano. Todos lo hacemos en mayor o menor medida. Pero no es lo mismo que una relación real. No tiene la profundidad, la resistencia, la riqueza que tiene una relación construida sobre la autenticidad mutua. Y cuando empiezas a elegirte, cuando empiezas a mostrarte más completo, más auténtico, más honesto sobre quién eres y qué necesitas, lo que estás haciendo, aunque no lo sepas en ese momento, es poner a prueba la profundidad real de tus relaciones. Las que tienen profundidad real resisten. Las que estaban construidas sobre el rol no pueden sostener el cambio. Y eso duele, porque algunas de esas relaciones construidas sobre el rol las amabas. Porque en ellas había momentos reales aunque la estructura no lo fuera. Porque no todos los vínculos que se pierden en este proceso merecían perderse, y sin embargo se pierden. Y ese es quizás el dolor más difícil de este proceso. No el rechazo de quienes nunca te quisieron bien, sino la pérdida de personas que sí te quisieron, a su manera, pero que solo podían quererte de una manera que ya no se sostiene. Quiero detenerme aquí, porque hay algo que necesito decirte y que quiero que escuches de verdad. Hay personas que en este momento están en el momento más valiente de su vida y lo están viviendo como si fuera el más equivocado. Personas que después de años, a veces décadas, de ponerse en último lugar han empezado a cambiar eso. Han empezado a decir que no. Han empezado a pedir lo que necesitan. Han empezado a soltar relaciones que las agotaban. Han empezado a hacer espacio para lo que realmente quieren en lugar de llenar todo el espacio con lo que los demás necesitan de ellas. Y en lugar de sentir que están floreciendo, sienten que están perdiendo, porque la gente se va, o se aleja, o se molesta, o dice cosas que duelen. Y eso se siente como una confirmación de que quizás estaban haciendo algo malo. Quizás fueron demasiado lejos. Quizás deberían volver a ser como antes. Y esa voz que les dice que el problema es el cambio, es una de las voces más peligrosas que existen, porque suena a sensatez, suena a humildad, suena a que estás siendo razonable, pero no lo es. Lo que esa voz está haciendo es pedirte que vuelvas a ser invisible para que los demás puedan seguir siendo cómodos. Y eso no es amor. Ni hacia los demás, ni hacia ti mismo. Adler decía algo que en su época resultaba radical y que hoy sigue costando escuchar, que vivir para la aprobación de los demás a costa de uno mismo no es generosidad. Es una forma de cobardía. No cobardía moral, sino cobardía psicológica. El miedo a ser rechazado si te muestras tal como eres, disfrazado de virtud. Y el antídoto, decía Adler, no es volverse egoísta. No es dejar de importarte lo que les pasa a los demás. El antídoto es el coraje. El coraje de ser imperfecto. El coraje de mostrarte real. El coraje de arriesgarte a no gustarle a todo el mundo cuando lo que muestras eres realmente tú. Ese coraje tiene un precio, y ese precio, en el corto plazo, puede parecerse mucho a una pérdida, pero en el largo plazo, ese precio es exactamente lo que compra algo que no tiene sustituto. Relaciones reales.
Personas que te quieren tal como eres y no tal como les resultas conveniente. Necesito hablarte ahora de algo que Adler llamaba el propósito de vida, y quiero hacerlo de una forma diferente a como se habla de esto normalmente. El propósito de vida, en la psicología adleriana, no es un destino. No es una vocación especial que tienes que descubrir. No es una misión grandiosa que le da sentido a todo. El propósito de vida, en el sentido que Adler le daba, es la dirección en que te mueves cuando tus decisiones nacen de lo que genuinamente eres en lugar de lo que los demás esperan que seas. Y lo interesante es que cuando empiezas a elegirte, cuando empiezas a tomar decisiones desde tu propio centro, en lugar de desde el exterior, automáticamente empiezas a moverte hacia ese propósito. No porque lo hayas identificado con claridad, sino porque cualquier movimiento que viene de adentro es, por definición, más auténtico que cualquier movimiento que viene de afuera. Hay personas que llevan toda su vida haciendo exactamente lo que se esperaba de ellas y que de repente, cuando les preguntas qué es lo que realmente quieren, no saben responder. No porque sean personas vacías, sino porque nunca desarrollaron el músculo de preguntárselo. Nunca necesitaron hacerlo. Tenían muy claro lo que los demás necesitaban de ellas, y eso fue suficiente para ir tirando. Pero cuando empiezas a elegirte, ese músculo empieza a desarrollarse. Empiezas a preguntarte qué quieres tú, qué te importa a ti, qué te da energía, qué te la quita, en qué dirección quieres moverte cuando nadie te está mirando y nadie te está evaluando. Y eso, ese proceso de descubrimiento, es en sí mismo una forma de construir propósito. No a través de grandes revelaciones, sino a través de pequeñas elecciones auténticas que se van acumulando hasta que un día miras hacia atrás y ves que hay una dirección, que hay una coherencia, que hay una persona ahí que tiene algo que decir sobre su propia vida. Adler creía que ese proceso de construcción de una identidad genuina, era la única base posible para una vida que se sintiera significativa. No el éxito externo, no la aprobación social, no el encaje perfecto en las expectativas de los demás, sino la coherencia entre lo que eres por dentro y lo que haces por fuera. Y cuando esa coherencia empieza a construirse, algo muy interesante pasa con las relaciones. Las que eran reales se profundizan, y las que no lo eran se vuelven insostenibles. Voy a decirte algo sobre los que se incomodan cuando empiezas a elegirte, algo que es importante entender para no caer en dos trampas opuestas: la de idealizar su reacción como si fuera una prueba de amor, o la de demonizarlos como si fueran personas que nunca te quisieron. La verdad es más compleja y más humana. Cuando alguien se incomoda porque empiezas a cambiar, en la mayoría de los casos esa incomodidad no viene de maldad. Viene de miedo. Miedo a perder lo que tenía contigo. Miedo a tener que relacionarse de una forma que no sabe. Miedo a que tu cambio sea un espejo que le señale cosas de sí mismo que prefiere no ver. Porque eso también pasa. Cuando tú empiezas a elegirte, cuando empiezas a poner límites donde antes no había ninguno, cuando empiezas a decir no con más naturalidad, cuando empiezas a pedir lo que necesitas en lugar de solo dar. Tu ejemplo, aunque no tengas ninguna intención de serlo, le dice a las personas de tu entorno algo que pueden resultarles perturbador. Que se puede, que es posible, que hay otra forma de estar en las relaciones. Y eso, para alguien que lleva años funcionando exactamente como tú funcionabas antes, que lleva años suprimiendo sus propias necesidades, que lleva años creyendo que poner límites es egoísmo, y que la disponibilidad total es amor, puede ser profundamente desestabilizador. Porque si tú puedes cambiar, ellos también podrían. Y si ellos también pudieran, eso implicaría que han estado eligiendo no hacerlo. Y esa conclusión, aunque sea inconsciente, les resulta demasiado incómoda. Así que en lugar de mirarse a sí mismos, te miran a ti, y deciden que el problema eres tú, que has cambiado para mal, que te has vuelto egoísta, que ya no eres la misma persona que conocían. Y en esa última parte tienen razón. Ya no eres la misma persona que conocían. Pero eso no es una pérdida. Es exactamente lo que debería estar pasando. Adler tenía un concepto que me parece fundamental para entender todo esto. Lo llamaba el estilo de vida, y era básicamente la narrativa central que cada persona construye sobre sí misma y sobre el mundo. El guión implícito que todos llevamos y que organiza cómo nos comportamos, qué esperamos de los demás, qué tipo de relaciones buscamos y qué tipo evitamos. Ese estilo de vida se forma muy temprano. En los primeros años de vida, a través de las experiencias que tenemos, de cómo somos tratados, de lo que aprendemos que funciona y lo que no funciona para conseguir lo que necesitamos. Y hay algo que Adler observó una y otra vez: las personas que desarrollan un estilo de vida basado en la complacencia, en hacer de su disponibilidad y su flexibilidad su moneda de intercambio emocional, lo hacen porque en algún momento aprendieron que esa era la forma más segura de pertenecer. No de ser queridas por lo que son, de ser necesitadas por lo que hacen. Y esa distinción es enorme. Ser querido por lo que eres significa que tu presencia tiene valor en sí misma, que cuando estás bien,
y cuando estás mal, cuando eres fácil y cuando eres difícil, cuando das y cuando necesitas recibir, el vínculo se sostiene. Ser necesitado por lo que haces significa que tu valor está condicionado a tu función, que mientras sigas siendo útil, estás dentro, que cuando dejas de serlo, o cuando cambias la forma de serlo, el vínculo se tambalea. Y muchas personas, durante muchos años, confunden el segundo con el primero. Confunden ser necesitado con ser amado. Confunden la dependencia del otro con el afecto del otro. Y esa confusión les cuesta muy caro. Les cuesta la posibilidad de construir relaciones reales, porque mientras tu valor está en tu función, tienes que mantener esa función a cualquier precio. No puedes tener un día malo, no puedes necesitar, no puedes cambiar, porque si cambias, la relación deja de tener sentido para el otro. Y cuando finalmente empiezas a cambiar, cuando finalmente empiezas a elegirte, lo que descubres es exactamente la naturaleza de esas relaciones. Y eso, descubrirlo, aunque duela, es un acto de claridad, un acto de amor hacia ti mismo. Quiero hablarte ahora de la soledad que viene con este proceso, porque la hay. Y es importante no romantizarla ni minimizarla. Cuando empiezas a elegirte, cuando empiezas a cambiar los patrones que te han definido durante años, hay un periodo que puede ser muy solitario. Un periodo en que las relaciones antiguas ya no encajan tan bien y las nuevas todavía no han llegado. Un periodo en que eres demasiado diferente para los espacios de antes y todavía no has encontrado los espacios de ahora. Los antropólogos tienen un nombre para ese estado. Lo llaman liminalidad, el umbral, el espacio entre dos identidades. Ya no eres quien eras, pero todavía no eres completamente quien estás llegando a ser, y ese espacio puede sentirse muy vacío. Adler lo entendía bien. Él hablaba de la valentía que requiere soltar la pertenencia conocida antes de haber encontrado la pertenencia nueva, de la confianza que necesitas para atravesar ese periodo de transición sin volverte atrás, simplemente porque el camino se siente demasiado solitario. Pero también hablaba de algo muy importante, que esa soledad, cuando no se huye de ella, cuando se atraviesa con conciencia, tiene una función. Tiene el función de obligarte a estar contigo mismo de una manera que quizás nunca habías podido hacer mientras estabas siempre ocupado en las necesidades de los demás. Muchas personas que llevan años en el patrón de la disponibilidad total nunca han estado realmente a solas consigo mismas. Siempre hay alguien que necesita algo. Siempre hay una crisis que atender. Siempre hay una responsabilidad que cumplir. El silencio, la quietud, el espacio vacío, sin una función que llenar, les resulta casi insoportable. Y sin embargo, es en ese silencio donde algo importante puede ocurrir. Empezar a escucharse. Empezar a oír, por primera vez con claridad, qué es lo que uno mismo necesita, quiere, sueña, teme. No lo que los demás necesitan de uno, lo que uno necesita de sí mismo. Ese proceso no es cómodo, pero es necesario, y la soledad que viene con él, aunque duela, no es un castigo. Es el espacio donde la versión más auténtica de ti mismo empieza a tomar forma. Hay algo que ocurre en las relaciones cuando empiezas a cambiar que me parece importante nombrarlo con claridad, porque es algo de lo que muy poca gente habla. Cuando cambias, no solo cambia lo que ofreces en la relación, cambia también lo que eres capaz de ver en ella. Mientras estás en el patrón de la complacencia, mientras tu foco está puesto en gestionar las necesidades de los demás y en asegurarte de que todo el mundo esté bien, hay cosas que no puedes ver, no porque no estén ahí, sino porque no tienes espacio para verlas. Pero cuando empiezas a elegirte, cuando empiezas a hacer espacio para ti mismo, cuando retiras parte de la energía que siempre estaba puesta en el exterior y la diriges hacia adentro, de repente puedes ver cosas que antes no veías. Puedes ver qué relaciones son recíprocas y cuáles son unilaterales. Puedes ver qué personas te hacen sentir más tú mismo y cuáles te hacen sentir que tienes que ser menos. Puedes ver en qué vínculos hay espacio para quien realmente eres y en cuáles solo hay espacio para quien se necesita que seas. Y esa visión, aunque sea incómoda, es un regalo, porque te da información que necesitas para tomar decisiones más conscientes sobre dónde poner tu energía, tu tiempo, tu amor. Adler decía que la madurez psicológica no es la ausencia de conflicto, es la capacidad de ver las situaciones con claridad y de tomar decisiones desde esa claridad en lugar de desde el miedo o la costumbre. Elegirte es un acto de madurez, no de egoísmo, de madurez. Y los cambios que genera en tus relaciones no son fallos del proceso, son el proceso. Llegamos al punto más importante de todo lo que hemos hablado, y quiero que lo escuches con toda la atención que puedas. Las personas que se incomodan cuando empiezas a elegirte no son tus enemigos, pero tampoco son siempre tus aliados. Algunas de ellas, cuando se dan cuenta de lo que está pasando, cuando comprenden que la incomodidad que sienten no es tuya sino suya, pueden hacer algo extraordinario. Pueden crecer también. Pueden revisar sus propios patrones. Pueden aprender a relacionarse contigo de una manera nueva. Y cuando eso pasa,
Cuando una relación atraviesa esa crisis y sale del otro lado, lo que queda es algo mucho más real y más resistente de lo que había antes. Esas relaciones valen la pena, valen el conflicto, valen el proceso incómodo, pero otras personas no pueden hacer ese viaje, no porque sean malas personas, sino porque en ese momento de su vida, con los recursos que tienen, con la conciencia que tienen, no están en condiciones de revisar sus propios patrones. Y entonces lo que hacen es alejarse, o atacar, o intentar devolverte al lugar de donde viniste. Y ante eso, hay una sola cosa que puedes hacer que sea verdaderamente amorosa, hacia ellos y hacia ti mismo. Dejar que sean donde están, sin reproches, sin el intento de convencerlos, sin esperar que entiendan lo que tú estás haciendo, simplemente dejándoles el espacio de estar donde están mientras tú sigues el camino de donde vas. Adler hablaba de lo que llamaba el coraje de ser imperfecto. Y creo que este momento de dejar ir sin resentimiento, de seguir adelante sin garantías, de elegirte sin la certeza de que los demás lo van a entender, es uno de los ejercicios más exigentes de ese coraje. Porque es mucho más fácil elegirte cuando los demás te aplauden. Es mucho más difícil hacerlo cuando los demás se van. Y sin embargo, es en exactamente ese momento cuando la elección tiene más valor. Cuando dice más sobre quién eres. Cuando construye más sobre quién estás llegando a ser. Voy a decirte algo que espero que te quedes. Que te lo lleves mucho más allá de este video. No estás perdiendo personas. Estás descubriendo cuáles eran reales. Y esa distinción importa más de lo que parece, porque el dolor de perder a alguien y el dolor de descubrir que la relación no era lo que creías que era son dolores diferentes. El primero es solo pérdida. El segundo es pérdida y claridad al mismo tiempo. Y la claridad, aunque duela, es siempre mejor que la ilusión. Las relaciones que se van cuando empiezas a elegirte no eran relaciones contigo. Eran relaciones con tu rol, con tu función, con la versión de ti que hacía que todo funcionara sin fricciones. Las relaciones que se quedan cuando empiezas a elegirte, las que se profundizan en lugar de alejarse, las que se reconstruyen sobre una base más honesta, esas son las relaciones que merecen el nombre, que les damos. Y las personas que todavía no has conocido. Las que van a entrar en tu vida cuando seas más completamente tú mismo. Las que van a encontrarte y reconocerte precisamente porque estás siendo real. Esas relaciones solo son posibles si primero te permites ser quien realmente eres. Adler lo llamaba el sentimiento de comunidad genuino. La pertenencia que no tiene precio. La que no requiere que seas menos para encajar. La que te recibe completo. Esa comunidad existe. Esas personas existen. Ese nivel de conexión es posible. Pero solo es posible si llegas a él siendo quien eres. Antes de cerrar, quiero dejarte con algo concreto. Algo que puedas llevar contigo. La próxima vez que alguien se incomode porque empezaste a elegirte, porque pusiste un límite, porque dijiste que no, porque pediste lo que necesitabas, porque dejaste de ser tan disponible como antes, la próxima vez que eso pase y sientas la tentación de retroceder, de disculparte, de volver a ser quien eras para que el otro se sienta cómodo de nuevo, hazle una pregunta a esa incomodidad, no la tuya, la de ellos. Pregúntate, ¿esta persona se está incomodando porque le estoy haciendo daño o porque le estoy dejando de hacer el trabajo que siempre le hice? Porque hay una diferencia enorme entre esas dos cosas. Hacerle daño a alguien es motivo de revisión. Dejar de hacerle el trabajo que siempre le hiciste no lo es. Y si la respuesta honesta es la segunda, entonces la incomodidad del otro no es una señal de que estás equivocado. Es una señal de que estás creciendo. Adler decía que la salud psicológica no es la ausencia de conflicto, es la capacidad de atravesar el conflicto sin perder de vista quién eres. Atraviesa este proceso sin perderte de vista. Permite que algunas relaciones cambien. Permite que algunas personas se vayan. Permite que la versión anterior de ti mismo se quede atrás, con respeto, con gratitud por lo que fue, pero sin nostalgia que te paralice. Porque lo que hay al otro lado de ese proceso, lo que espera cuando hayas atravesado ese umbral incómodo, es algo que muy poca gente consigue. Una vida que se siente tuya. No una vida perfecta, no una vida sin dolor. Una vida en la que lo que haces y lo que eres tienen la misma dirección. En la que tus relaciones te nutren en lugar de agotarte. En la que el espacio que ocupas en el mundo lo elegiste tú y no te lo asignaron los demás. Eso es lo que está del otro lado. Y merece exactamente el precio que estás pagando. Cuídate mucho. Nos vemos en el próximo video.